Con esas preciosas alabanzas. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar, amados hermanos, en una de las cartas pastorales, en segunda carta de Timoteo, el versículo 2 del 1 al 6. Sean bienvenidos cada uno de los que ya se hicieron presentes. Debemos de estar gozosos en la casa del Señor, amados hermanos. Es un día que el Señor ha hecho para gozarlos en su nombre. Sean bienvenidos los amigos. Si están aquí presentes, pues el Señor les bendiga. Y hoy es un día que el Señor ha hecho para todos, amados hermanos, lleno de bendiciones. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 6. Vamos a dar tiempo para los que todavía se están buscando. Que no pare la alabanza, amados hermanos, porque el Señor nos ha permitido estar aquí para darle honra, para darle gloria. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 6. Tenemos tiempo, amados hermanos, creo que hay tiempo. Estamos en la casa del Señor, tenemos que dedicarle el más tiempo posible que podamos. Amén. ¿Todo lo tenemos, amados hermanos? Gloria a Dios. Creo que todavía hay unos que están fojeando, ¿verdad? Amén. Creo que ahora sí. Falta alguno todavía. Bueno, vamos a esperar, amados hermanos. El Señor es paciente y el Señor trae palabra para nuestras vidas. Amén. Creo que todos lo tenemos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. A su palabra dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Gloria a Dios, amados hermanos. Podemos sentarlos, amados hermanos. Hemos orado por esta palabra. Sabemos de que el Señor nos da el respaldo que necesitamos. Quiero meditar bajo el tema un buen soldado de Jesucristo. Amados hermanos, vemos en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice que era un hombre que se desanimaba fácilmente. Y esta es como una de las 25 veces que el apóstol Pablo exhortaba a él de que se mantuviera firme. El apóstol Pablo, amados hermanos, fue quien se encargó de instruir a Timoteo, porque era un joven que necesitaba de mucha sabiduría, que necesitaba de paciencia, pero el apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y supo sobrellevar a este joven que necesitaba mucha ayuda de él. Y lo que el apóstol Pablo había visto en este joven era que tenía el potencial de ser un hombre fiel, de ser un hombre que se mantuviera firme a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo en ese entonces. Podemos ver, amados hermanos, de que Timoteo era un joven que estaba sufriendo dificultades porque como pastor era bien difícil para él con la edad que él tenía. Siendo un joven es bien difícil sobrellevar un pastorado. Pero podemos ver de que Pablo lo que quería era transmitir lo que Dios le había dado a él para que este joven pudiera transmitir a otros y pasar ese evangelio que fuera de generación en generación. Así el Señor quiere levantar hombres fieles hoy en día, que enseñen a los demás y transmitir este evangelio que sirva de bendición para que las almas se salven. Que es eso lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pablo le dice a Timoteo que un hombre fiel, dice, como un soldado dispuesto a padecer con un solo objetivo y deseo de agradar a su capitán.
Amados hermanos, un soldado de Jesucristo viene a la iglesia alegre, gozoso. Un soldado de Jesucristo, amados hermanos, ya no miente. Un soldado de Jesucristo, amados hermanos, no critica al hermano. Un soldado de Jesucristo, amados hermanos, ya no fuma. Un soldado de Jesucristo ya no se pinta las uñas. Un soldado de Jesucristo, amados hermanos, ya no usa minifaldas. Ya no usa pantalones. Ya no se pinta el pelo. Un soldado de Jesucristo ayuda en la necesidad de su hermano. Un soldado de Jesucristo ora. Un soldado de Jesucristo ayuna. Un soldado de Jesucristo vigila, amados hermanos. Ya no ingiere bebidas alcohólicas, porque algunos dicen de escondidas del pastor. Y creo que se hacen muchas cosas de escondidas del pastor. Pues el pueblo lo sabrá, ¿verdad? Y cada uno de nosotros. Amado hermano, usted tiene que saber que por nuevo que sea, pero desde el momento que usted reconoció a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente de Salvador, usted se convirtió en un soldado de Jesucristo. Es el Señor que nos está llamando para que prediquemos, para que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros, amados hermanos, dones. Que con esos dones alcanzar a las almas perdidas. El Señor te ha llamado, amados hermanos, y soldados nuevos para que batallemos, para que esa batalla no la perdamos y sigamos esa lucha adelante. ¿Cuál es nuestra lucha, amados hermanos? Muchas veces creemos que es el hermano, pero nuestra lucha es contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Mientras la iglesia piensa que está victoriosa, que está ganando la batalla, el diablo está metiendo demonios de diferentes clases, amados hermanos, y la iglesia, amén. Todo amén. Tenemos que saber, amados hermanos, que el Señor los ha llamado para pelear el pecado. No podemos permitir el pecado. Como soldados de Jesucristo tenemos que pelear en contra de todo el pecado. En contra de todo que acecha, en contra de todo eso que nos deja crecer a la congregación. Y todos somos soldados los que estamos aquí en esta hora. Tenemos que reconocer que hay una maldad que el enemigo está levantando por medio de tantos instrumentos que tiene allá afuera. Pero el Señor también está levantando instrumentos dentro de la congregación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que encargue a hombres fieles. El Señor está buscando hombres fieles. El Señor no está buscando estudiosos. El Señor está buscando a esos hombres que se mantengan en la línea del evangelio. El Señor está buscando a soldados que vivan la palabra, que vivan lo que predican. Amados hermanos, lo que no logramos este año que pasó, hoy es el tiempo que lo podemos lograr. El Señor nos ha permitido un día más lleno de bendiciones. Estuvimos en una vigilia que fue una gran bendición para cada uno de los que asistimos. Y los que no pudieron asistir, Dios conoce el porqué. Porque muchas veces criticamos, pero no sabemos por lo que el hermano está pasando. No conocemos la vida del hermano. Así es que, amados hermanos, tenemos que orar por los hermanos. En vez de criticarnos, orar y pedir al Señor que le ayude. Todos tenemos cargas en esta vida. Tenemos cargas que sobrellevar en el evangelio. Amado hermano, como soldados de Jesucristo, Dios nos ha elegido para que peleemos la batalla en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque hay unos que viven como que van a ser eternos en esta vida. Y todos los que conocemos la palabra sabemos de que estamos viviendo los últimos tiempos. Que en cualquier momento, amados hermanos, el Señor viene o el Señor decide llevarse a cualquiera que está aquí y deja de ser. Dependemos de Él. Pero qué difícil es poder entender como seres humanos que un día vamos a tener que entregar cuentas al Señor.
Un día vamos a estar delante de su presencia y el Señor te va a decir, te di el don de cantar y no lo aprovechaste. Te di el don de predicar y no lo aprovechaste. ¿Qué cuentas vamos a entregar, amados hermanos? Sabemos de que el Señor, amados hermanos, nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos en esta vida. El Señor me daba este mensaje el año pasado, pero yo lo iba apartando, y hoy que viajé a El Salvador me di cuenta la importancia de este mensaje, el por qué el Señor me estaba revelando que yo predicara acá. El Señor me mostraba diferentes cosas y me hacía recordar el pasado, de dónde venimos. Y el Señor me hacía ver por medio de personas de que cómo debe ser un soldado de Jesucristo. Y me iba entre los 80 al 99. ¿Cómo eran los soldados de Jesucristo en ese entonces? En ese entonces no había tanta cosa que hay hoy en día. No había institutos bíblicos, no había teléfono, no había televisiones, no había tantas distracciones que hay hoy en día. El soldado de Jesucristo en esos entonces, amados hermanos, se fajaba con la palabra. Se mantenía sobre la línea porque en ese entonces había una humildad que nacía del corazón. Pero hoy en día de eso es lo que carecemos, de humildad. El Señor me hacía ver de que ahora, amados hermanos, mi pastor habló eso y yo dije, quizás es una confirmación para mi mensaje, de que en aquel entonces, hermanos, yo quizás me recuerdo de cosas, pero tal vez ustedes conocen más, que tienen más edad que yo. Pero yo me recuerdo que como en el 96, 97, no teníamos dinero, no había televisión, no había nada. Nosotros jugábamos con pedazos de madera que sobraban de lo que mi abuelo aserraba, y el Señor me decía, mira, con qué humildad tú creciste. Compara cómo eran los soldados de Jesucristo antes a cómo están ahora. Mira, más antes, amados hermanos, yo no sé si usted se acuerda que existía el trueque, quizás no se van a acordar muchos, que si una familia tenía granos de maíz y la otra tenía granos de frijoles, intercambiaban y no renegaban. Pero hoy en día, entre hermanos, tal vez se piden favores y lo hacen a la fuerza, renegando. Antes no existía eso, y tal vez si existía era poco. Porque como humanos, siempre la maldad está en nosotros. Pero otra cosa que el Señor me hacía ver era cómo puede ser un soldado de Jesucristo. Y veía un varón que estaba predicando en la calle, en un mercado. ¿Cuántos van a tener el valor de ir a predicar a un mercado? Conociendo el peligro con el que se puede encontrar. Porque si usted ha visto, amados hermanos, en aquel entonces, guerreros, hombres guerreros que el Señor levantó, no les importaban si los agarraban a pedradas, si los agarraban a garrotazos, si los agarraban con que fuera, pero ellos predicaban la palabra. Esa es la falta de autoridad que falta hoy en día. Porque yo les aseguro, amados hermanos, que el ir a evangelizar a un lugar complicado, no cualquiera va a aceptar a ir. Pero hay soldados que lo hacen. Esos son soldados de Jesucristo, que no le temen a lo que les pueda pasar porque saben en quién han creído, saben quién está con ellos. Han creído en esta palabra, que es una palabra poderosa que habla nuestra vida en todo tiempo. Muchas veces tenemos en poco la palabra, pero la palabra es quien nos redarguye. La palabra es quien hay veces que estamos torcidos y nos endereza. La palabra es la que un día nos alcanzó, que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora por honra y gloria del Señor estamos acá.
Podemos hablar, amados hermanos, de que Pablo dice que fue un hombre entregado en la obra. Pablo fue un soldado de Jesucristo, amados hermanos. Un soldado de Jesucristo, de que no le importó de que las otras naciones hablaran diferentes tipos de idioma. Él fue. Él no le importó el precio, sufrir penalidades, que eso es lo que nos hace difícil a nosotros. Porque podemos decir de que estamos dispuestos a sufrir penalidades, pero a la hora que se llegue la hora de la penalidad, y donde se va a ver es que somos soldados de Jesucristo. Porque aquí podemos decir todo, el hermano bien bonito está predicando, pero ¿será que cómo va a actuar cuando le venga la prueba, verdad? Pero es por eso que tenemos que prepararnos. Tenemos que fajarlos con las escrituras. Tenemos esta ley escrita acá y no podemos brincarlos esta ley. Como soldados de Jesucristo, amados hermanos, tenemos que seguir lo que está escrito acá. Pero gracias, amados hermanos, a este varón que el Señor levantó para honra y gloria de él, nosotros los gentiles tenemos este evangelio hoy en día. Porque el apóstol Pablo era un hombre de guerra, un hombre que luchó a pesar de las adversidades, de lo que él sufrió, pero eso no fue obstáculo para él. Eso no fue ningún obstáculo. Pero hoy en día, amados hermanos, como soldados de Jesucristo, una media cosa y ya estamos desanimados como Timoteo. Pero como seres humanos van a llegar esas situaciones a nuestras vidas. Pero es por eso de que vamos a tener al hermano que nos pueda restaurar siempre. Si sabemos cómo sobrellevar esto. Pero hoy en día, lastimosamente, hay muchos tipos de soldados de Jesucristo en las congregaciones. Unos jalan por un lado, otros jalan por otro lado. ¿Y a dónde vamos a llegar así, amados hermanos? No hemos puesto la mirada en nuestro Creador. Estamos poniendo la mirada en otras cosas. Es bien difícil para mí estar predicando esto, amados hermanos, porque esta palabra hablaba mucho a mi vida. Y cuando el Señor me mostraba todo eso que yo fui a ver allá, me hizo reconocer de dónde Él me ha sacado. Y eso es lo bien difícil para un hombre que ya tiene bastante tiempo en el evangelio, un hermano, reconocer de dónde Dios lo ha sacado. Eso es lo que cuesta reconocer hoy en día. Porque el Señor da sabiduría, el Señor da ciencia, el Señor da todo lo que buscamos. Pero hay de nosotros si atesoramos lo que Él nos da. Porque el Señor quiere que le demos la honra a Él. La gloria es sola para Él. Él no quiere que nosotros lo vanagloriemos. Pero está pasando. Lastimosamente, cuando ya tienen un cierto tiempo, muchos se están torciendo hoy en día. Hay muchos soldados de Jesucristo, guerreros que pelearon la buena batalla, pero hoy en día ya se apartaron. Ya están en otras cosas. Pero el Señor tarde o temprano los va a cortar. Porque un líder que se haya apartado de esta verdad, el Señor lo va a cortar tarde o temprano. Porque el Señor quiere hombres fieles. Porque esta es una palabra, amados hermanos, que Él nos ha enseñado a que la llevemos a predicar a todas las naciones. ¿Por qué se predica hoy en día? Hay tanto evangelista hoy en día predicando esta palabra. ¿Por qué la predican? Porque de ella viven hoy en día, de la palabra. No me quiero meter mucho a ese tema, amados hermanos, porque más adelante creo que voy a tocar un poco sobre eso. Pero vemos, amados hermanos, de que el apóstol Pablo encarga a Timoteo que pelee la buena batalla. ¿Quiénes son los que pelean? Son los soldados, ¿verdad? ¿Por qué le dice Pablo que pelee a Timoteo? Porque, amados hermanos, Dios está llamando soldados.
Dios está contratando en esta noche. ¿Cuántos quieren ser contratados? El Señor, amados hermanos, está llamando a soldados para que prediquen la palabra, a soldados que vivan la palabra, a soldados que sean fieles, no a soldados que vengan a sentarse y no quieran hacer nada. Dios no está llamando soldados para venir a sentarse o para que digan, a mí me llamó porque soy bonito, a mí me llamó porque soy feo, a mí me llamó porque soy gordito, a mí me llamó porque tengo esto, porque tengo lo otro. No, amados hermanos, el Señor los ha llamado para que vengamos a servir a la obra de Él, como hizo este hombre, este varón que el Señor levantó, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, amados hermanos, tiene que ser un ejemplo a seguir para la iglesia. Un hombre que padeció tantas situaciones en su vida y a pesar de eso no tiró la toalla. Pero en este año creo que no vamos a tirar la toalla, ¿verdad, amados hermanos? El Señor quiere unos soldados, amados hermanos, que luchemos. Unos soldados que peleemos la buena batalla. Unos soldados de que sigamos lo que está escrito aquí en esta palabra. Ya que el Señor, amados hermanos, los ha llenado de sabiduría. El Señor nos ha dado gracia. El Señor, amados hermanos, nos ha ayudado en cada día, en cada situación difíciles, a sobrepasar esas adversidades. Pero podemos ver, amados hermanos, de que el Señor, por medio de Pablo, nos está hablando también de que nos compara con otra metáfora en el capítulo 5, dice que también él lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. Amados hermanos, vemos de que Pablo deja ver la vida del cristiano, la compara como un atleta. Un atleta, amados hermanos, que tiene sus reglas. Unas reglas que él no puede cambiar en ningún momento. Él tiene que competir basado en ese reglamento que se le da. Tiene que tener una disciplina en su comida, en su preparación física. Lo mismo somos los cristianos. Hoy en día, amados hermanos, habemos cristianos que decimos ser soldados de Jesucristo y estamos torciendo las escrituras. Hay teólogos, hay doctores en la palabra, hay evangelistas, amados hermanos, predicando esta palabra en adulterio y fornicación. Es bien duro lo que se está viviendo. Y eso está pasando a nivel mundial. Lastimosamente hay líderes hoy en día que no son dignos de discernir o no son dignos de cambiar esto. Ya porque tienen un título, ya se dejan de sobrellevar sobre eso. Hay otros que están leyendo libros para ser sabios, otros están leyendo libros para ser humildes. Esa es la basura del diablo que está metiendo en las iglesias hoy en día. Porque el Señor ha dicho en su palabra que Él da la sabiduría. Él es quien da la humildad. Pero el por qué se está haciendo todo esto, porque ya estamos en los últimos tiempos. El Señor está avisando que estamos en los últimos tiempos, pero no queremos obedecer a la palabra del Señor. Se predica que el Señor viene pronto, pero si usted le predica al amigo, no quiere. Está dura la situación. Pero como soldados de Jesucristo somos llamados, amados hermanos, a ayunar, a orar, a buscar la presencia del Señor cada día.
para que este fruto lo podamos ver un día. Es duro, amados hermanos, ver la situación que hay hoy en día de que, imagínense, ¿cuál es la sabiduría que te puede dar un libro? Yo lo comparaba como un zapato lustrado. Allá en El Salvador lo lustraban con pasta y con ñilina. Cuando usted lustraba el zapato con ñilina, le quedaba brilloso como un espejo. Así es lo que te da un libro, solo por encimita nada más. Pero con tus hechos, aquí en la iglesia, puedes demostrar humildad, puedes demostrar que sos servidor, puedes demostrar muchas cosas. Pero ¿cómo estás allá afuera? ¿Qué testimonio estás dando allá afuera? Como sepulcros blanqueados, el Señor les dice en la palabra que son como sepulcros blanqueados. Porque hoy en día el estudioso se viste bonito, de saco y corbata, pero ¿cómo está por dentro? ¿Será que la ropa le va a dar la unción del Espíritu Santo? No, amados hermanos, es esta palabra. Esta palabra es la que da la unción del Espíritu Santo y la búsqueda. Es bien dura la situación, amados hermanos, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque hay maestros hoy en día que están enseñando tanta basura del diablo, amados hermanos, que nosotros como estudiantes tenemos que tener mucho cuidado, porque peligrosos los torcemos también. Hay unos que dicen que evangelistas que están en adulterio y fornicación pueden seguir predicando. Pero ¿qué nos dice la palabra de eso? ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, por eso que están estas cartas pastorales, amados hermanos. Aquí está bien claro cómo tiene que ser un soldado de Jesucristo. Pero muchas veces queremos cambiar las reglas. Hay muchos que han intentado quemar este libro. A muchos se han levantado contra este libro, pero hasta el momento no han podido borrarlo. Y no van a poder. Bendito sea el nombre del Señor. Porque este es un libro que el Señor lo ha dejado, amados hermanos, y por más de que se levante quien se quiera levantar, no van a prevalecer. El Señor no van a permitir que prevalezcan. Amados hermanos, el Señor nos habla en nuestras vidas y nos dice que tengamos mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados para nuestra vida. Y si no tenemos cuidado, peligroso también, perdamos una corona que se los ha prometido. Porque muchos luchan en esta vida, si lo referimos a los deportes, al fútbol, luchan por copas. Que eso la ganan, un rato les dura y después se llena de moho, o ya esos viejos ya no lo quieren. Pero la corona que el Señor nos ha prometido a nosotros es una corona incorruptible. Es una corona que venimos a buscar cada día acá. Es una corona que todos anhelamos de que un día la vamos a tener. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque es peligroso, podemos perder esa corona. Porque el hecho de estar aquí en la iglesia no significa que ya tenemos ganada esa corona. Esa corona tenemos que ganarla, tenemos que pelear esa batalla, porque el Señor los ha mandado a guerrear, amados hermanos, contra toda obra del enemigo, para lograr de obtener esa corona. El año pasado muchos hombres de renombre perdieron su vida. Y gloria a Dios que ganaron esa corona. ¿Cuánto nos deseamos ganar esa corona, amados hermanos? Cuando pensamos en esa corona, para mí entra como un tipo entre miedo, amado hermano, de la situación que estamos viviendo hoy en día. Porque
un medio desliz, amados hermanos, que tengamos, perdemos esa corona. Hay veces que hasta he logrado pensar de que, Señor, creo que es tiempo de que me lleves, pero, amados hermanos, soy joven y quizás el Señor me dé muchos años más. Pero en ver la situación, cómo están los tiempos hoy en día, amados hermanos, hay veces que uno se siente bien espiritualmente y quizás siente que es tiempo de poder partir con el Señor. Pero el Señor sabe hasta cuándo nos va a tener. Él es el único que sabe y conoce hacia dónde nos va a llevar. Pero si nos mantenemos firmes en esta palabra, obedeciendo lo que el Señor ha dejado escrito acá, amados hermanos, déjenme decirles de que tenemos una corona segura. Es bien difícil prevalecer, es bien difícil mantenerse firme. Pero tenemos que ver el consejo del apóstol Pablo, amados hermanos, que es un hombre que estuvo en prisión, pero él dice que ni aún así la palabra está presa, porque él estaba encadenado, pero la palabra está aquí. La palabra no es porque yo la esté predicando, pero ahí hay más que Dios puede levantar para predicarla. Yo puedo estar padeciendo muchas cosas, pero el Señor tiene soldados de Jesucristo en las congregaciones a quien Él va a levantar para predicar esta palabra. Y el Señor quiere hombres fieles para predicar esta palabra. Hombres que prediquen la palabra como está en las Escrituras. No quiere hombrecitos torcidos, amados hermanos. Qué dura está la palabra, hermanos. Es por eso que yo no quería predicar acá. Y he venido guardando este mensaje, pero ya el Señor quería que se predicara y el Señor sabe el porqué, amados hermanos. Hay otra metáfora, amados hermanos, que el apóstol Pablo hacía énfasis y es que nos compara como un labrador. Al decirle esto a Timoteo, dice que tenga la actitud de un labrador. Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores, dice, trabajan. Primero, de la misma forma, todos los que servimos al Señor debemos trabajar duro. Meditando en esta metáfora, amados hermanos, llevaba a mí también en el tiempo que crecí con mis abuelos. Mi abuelo cultivaba la tierra. Nosotros le ayudábamos en veces ya cuando él sembraba a abonar la milpa, a arrancar los frijoles, a aporrear. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un labrador? Preparar el campo, ¿verdad? Preparar la tierra. Lleva su proceso. Una vez tiene preparada la tierra, viene la siembra de la semilla. Ya una vez sembró, hay que cuidarla con paciencia. Ahí viene la paciencia, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? La paciencia hoy en día. Pero si somos pacientes y cuidamos de esa semilla que ya hemos plantado, tarde o temprano va a dar frutos. Pero muchos se quieren adelantar al proceso. Y es bien difícil cuando nos queremos adelantar al proceso. Porque no queremos sufrir penalidades. Queremos solo agarrar el fruto, que es lo más fácil. Pero no queremos ver el precio que cuesta obtener ese fruto. Usted se imagina un labrador, todo lo que sufre para plantar esa semilla. Sufre el sol fuerte. Hay veces que lluvias. En ese entonces caminábamos por callejones lodosos. Cuando el fruto está, sufren que tienen que depelarse para cuidar el fruto porque si no se lo robaban. También esto está pasando, amados hermanos. Entonces, pero el apóstol Pablo pone esta metáfora, amados hermanos, para hacerle saber a Timoteo
lo que cuesta el caminar de un soldado de Jesucristo, por todo lo que tiene que pasar. Es bien duro ver a hombres hoy en día, varones, de que ya porque tienen un título, ya quieren ser pastores. Quieren adelantarse al fruto. Ya quieren levantar congregaciones. Pero si no tienen el llamado de Dios, si no tienen la unción del Espíritu Santo, no van a prevalecer. Porque primero tienen que sembrar, tienen que preparar la tierra, plantar ese fruto y luego ver la bendición de Dios. Pero ¿cómo se ve reflejado ese fruto en una congregación, amados hermanos? ¿Cómo reflejamos ese fruto? ¿Cómo preparamos el camino para llegar al fruto? Ayuno, oración, vigilia, evangelismo. El año pasado salimos a evangelizar. Fuimos sembradores, ¿verdad? ¿Hemos obtenido frutos? ¿Por qué no obtenemos frutos? Porque hay momentos, amados hermanos, de que el sembrador puede ser de que le ha llegado una plaga al fruto. Puede ser de que llovió mucho o no hubo lluvia. Entonces el fruto se perdió. Puede ser de que oramos mucho o no oramos. Ayunamos mucho o no ayunamos. Y el fruto se perdió. Pero el Señor sabe en qué momento, amados hermanos, va a dar ese fruto. Porque el Señor no quiere hombres que se adelanten al fruto. El Señor muchas veces prueba a los líderes en ese punto, a no adelantarse a ese fruto. Porque hay veces que hay líderes que quieren crecer rápidamente, pero todo es al tiempo del Señor. El Señor sabe cuándo va a dar ese crecimiento. Hay muchas veces que hay mucha plaga, por eso es que el fruto no se da. La polilla, el orín corrompe, dice la palabra del Señor. Y muchas veces esa plaga está en nosotros. Y somos nosotros quienes tenemos que limpiarnos de esa plaga primero para que el fruto esté, para que el fruto salga. Tenemos que cuidar esa semilla que hemos plantado. Tenemos que forzarlos, dice el apóstol Pablo, ser unos soldados de Jesucristo. Aún vengan las adversidades, siempre seguir luchando, no desmayar, seguir adelante. Amados hermanos, como soldados de Jesucristo de esta congregación, en este año yo les animo de que sigamos peleando la buena batalla, de que pongamos la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios que conoce, amados hermanos, la situación de nuestras vidas. Un Dios que conoce y Él sabe cuándo va a dar ese fruto en nuestras vidas. Pues es por eso que el Señor quiere encargar esta palabra a hombres fieles, a hombres que den testimonio, a hombres que den buen fruto. Amados hermanos, ya hemos hablado del soldado de Jesucristo. Y el soldado de Jesucristo, amados hermanos, que deja de pelear antes de tener la victoria, este nunca va a obtener una victoria. Nunca se abandona el campo de batalla. Es porque tenemos que seguir luchando, seguir peleando, aunque desmayemos. Hemos hablado del atleta
Y dice que el atleta que deja de correr antes de que la carrera termine, nunca ganará una carrera. Nunca, amados hermanos. Esta es nuestra carrera que el Señor eligió para nosotros. No tenemos que ver hacia atrás. Ya el pasado es pasado. Ahora tenemos que vivir un presente. Tenemos que terminar la carrera. Tenemos que seguir luchando. El enemigo se los va a levantar. El enemigo va a poner tantos pensamientos, tanta lucha, tanto ataque. Pero si buscamos del Señor y si lo llenamos de su Santo Espíritu, el enemigo no va a poder prevalecer. Luego el Señor nos compara como un labrador. Dice que el labrador que deja antes de la cosecha, que esté completa, nunca verá el fruto de su cosecha. No tenemos que dejar descuidar la cosecha para un día ver ese fruto. Y ese fruto no está muy lejano, amados hermanos. El Señor quiere hacer cosas grandes con esta congregación. El Señor quiere hacer cosas grandes con los jóvenes. El Señor ha proveído, pero los jóvenes no quieren. Pero hoy es el día que el Señor ha hecho para que el joven reconozca que es el futuro de esta congregación. Que un día ellos van a estar aquí. Que un día van a ser el reemplazo por los que el Señor decida llevarse. Jóvenes, en el nombre del Señor les animo. Que si tú tienes un don, no lo descuides y ejércelo. También, amado hermano, si el Señor te ha proveído un don, ejércelo. No mires a las críticas. Te vas a sentir mal quizás. Pero si la crítica se hace es porque las cosas se están haciendo bien. Cuando no hay crítica, preocúpese, porque está haciendo las cosas mal. Así, amados hermanos, esto es lo que el Señor me ha